Son las 7 de la mañana, 14 minutos, y otra de las noticias que ocupa la atención internacional es esa declaratoria de emergencia sanitaria por el Mpox o viruela del mono. Tenemos a esta hora con nosotros a la doctora Fernanda y al doctor Carlos Álvarez para aterrizar ese tema y resolver, por supuesto, inquietudes. Doctores, buenos días. Alejandra, Andrés, muy buenos días. Siempre un gusto y un deber acompañarlos en estos espacios. Doctor Álvarez, gracias por aceptar esta invitación. No, con mucho gusto. Muy buenos días a todos. Bueno, entremos en materia y la primera pregunta que le traslado a nuestros televidentes es ¿por qué estamos hablando ahora de Mpox si era la viruela del mono? ¿Qué pasó? Dejar claro que no estamos hablando de dos cosas distintas, es lo mismo, pero ¿por qué se le cambia el nombre? Porque los monos tuvieron una tutela, no mentiras, porque en realidad podemos decir que el mono fue accidental también como es el ser humano. Realmente se encontró por primera vez en un mono, pero en realidad lo que ocurre es que hay muchos reservorios, muchos animalitos que pueden tener este virus y pueden pasar al mono o puede pasar al hombre. Entonces, en realidad, de haberse descubierto en el mono, se habla de la viruela del mono, pero no es la viruela del mono. Y probablemente seguir hablando del mono a veces puede estigmatizar realmente al mono y puede que algunas personas pueden hacer cosas con los monitos, que en realidad también es una víctima, como los seres humanos, de la presencia de este virus. Y que ya nos pasó algo parecido con la gripe porcina en su momento. Completamente de acuerdo. Igual ocurre con otros reservorios de animales que a veces, o reservorios animales que a veces las personas piensan que hay que llevarlos o exterminarlos, cosas por el estilo, que obviamente no es el caso. Más un tema de estigma. Bueno, doctor Álvarez, el miércoles tuvimos la declaración de emergencia, ayer Suecia confirma su primer caso, hoy nos despertamos con la noticia de que Pakistán ya está estudiando varios casos, no se ha confirmado si se trata de la nueva variante. Es importante que las personas sepan y tengan claro que esto es esperable y que seguramente, aunque estos anuncios generan alarma, vamos a seguir reportando casos en diferentes países. Sí, completamente de acuerdo. Y justamente recordar también que el Mpox está circulando en muchos países del mundo en este momento. La variante que salió desde el 2022. Lo novedoso es la circulación de otra variante que tampoco es nueva, diríamos que se haya descubierto, ya se conocía que estaba localizada en una parte de África, y lo que hace que la OMS llame la alerta es que empieza a encontrarse en los países vecinos y probablemente a medida que tenemos un mundo globalizado va a ocurrir que personas que vayan a esta zona de África vuelven a sus países y puede inicialmente casos importados como el de Suecia, pero si no se toman medidas, y probablemente así se tomen, pueden empezar a aparecer casos locales, es decir, transmisión en el mismo país. Y esta expansión, doctor Álvarez, se ha explicado que se debe a que estamos frente a una variante más agresiva. ¿Qué quiere decir eso de que es más agresiva? Sí, digamos que es como un tema, una palabra coloquial para lo que técnicamente llamamos más virulenta, es decir, que puede producir más enfermedad. Diríamos que hay dos cosas importantes en los virus o en la transmisión. Una es cómo el virus se puede transmitir más fácilmente, y lo otro, que cuando se transmite, qué tanta severidad produce. Algunas veces puede producir un síntoma muy leve que ni nos damos cuenta, u otras veces produce más casos y puede facilitar la transmisión a otras personas. Entonces creo que estas variantes tienen esa posibilidad de transmitirse más fácilmente de humano a humano, que es importante, que normalmente puede ser de un animalito al hombre, pero aquí se transmite de humano a humano más fácilmente, y esa capacidad de transmitirse fácilmente entre humanos hace que empiece a diseminarse el brote. Y adicionalmente, esta variante desafortunadamente sí es más agresiva. ¿Qué significa más agresiva? Produce más síntomas y puede llevar a producir más personas que fallecen. Entonces también tiene que ver con la mortalidad. Usted mencionaba la transmisión, cómo se contagia una persona, es decir, ¿cómo es ese contacto? Porque hemos hablado de diferentes formas, de secreciones, de lesiones, de objetos contaminados. Empecemos por las secreciones. ¿Qué quiere decir secreciones? Secreciones son la saliva, las lágrimas, las secreciones sexuales, el sudor. Y en este caso, la sangre puede ser, pero en este caso no es la principal forma de transmisión, porque realmente uno no tiene sangre todo el tiempo, pero sí puede tener algunas secreciones en el cuerpo, y realmente requiere un contacto estrecho. Hablamos virus que transmiten por contacto. No es como el virus del SARS-CoV-2, la COVID-19, que es por aerosoles. Este es por contacto, tiene que estar uno muy cerca a una persona que esté hablándome al lado durante 1 minuto, 2 minutos, y me estén botando goticas. Es decir, si estornuda. Si estornuda podría tener una posibilidad si la persona está en una fase importante de la transmisión, pero en realidad eso es más por contacto estrecho, por convivir con una persona o tener un contacto piel a piel entre dos personas hace o facilita la transmisión.
Con las lesiones, ¿qué quiere decir? ¿Con esas ampollitas, con Sí. el agüita que tienen esas ampollas, esas vesículas? Sí, es simplemente importante cuando una persona tiene EMPOS, puede empezar a transmitir desde que inicia los síntomas y todo el tiempo que está con lesiones. Recordemos que las lesiones en la piel pueden ser desde manchitas o ronchitas que van evolucionando a vejiguitas, como nos ocurre con la varicela. Ojo, son dos virus diferentes, varicela es una cosa y EMPOS es otro, pero puede ocurrir como unas vejiguitas parecidas y puede ir aumentando de tamaño, puede volverse como llenas de pus y pueden después ir secándose y formando una costra. Hasta que no está completamente cicatrizada, la persona puede transmitir. Es decir, realmente es un periodo largo entre el que la persona puede transmitirle a otra persona y en este caso, como en la foto, si uno tocara las lesiones, pues fácilmente podría contagiarse. Bueno, ¿por dónde entra el virus? Yo toco la lesión, tengo esa secreción en mis manos, ¿entra a través de la piel o debo tener una herida ahí? O si yo me llevo las manos a la boca, a la nariz o a los ojos. Normalmente cuando ocurre es porque uno tiene una lesión, realmente en los dedos, o sencillamente cuando uno se lava las manos puede llevárselo a otras partes, a las mucosas de los ojos, conjuntivas, o la mucosa oral, o tocarse la nariz, y por ahí fácilmente puede entrar. Es importantísimo ese tema porque independientemente, no solo para este virus, sino para cualquier otro virus, el lavado de manos. Hemos hablado muchísimas veces del lavado de manos, pero es importante porque cuando uno se lava las manos con agua y jabón, el virus se elimina y evita esa transmisión. Bueno, ya mencionamos una medida importante de prevención. Objetos contaminados. Entonces, si esta persona con esta mano toca una baranda y luego yo toco esa baranda, exactamente... Podría pasar en que este virus se mantiene en el ambiente y eso especialmente cuando una persona está enferma en su casa, pues tiene que aislarse porque la presencia de la eliminación de las costricas de la piel puede quedarse y el virus puede permanecer. En las sábanas. Puede permanecer en las sábanas, puede permanecer en los utensilios, puede permanecer en el baño. Lo importante es que permanece mientras no lo lavemos. Pero si lo lavamos con agua o jabón o un desinfectante común y corriente, pues el virus desaparece. No es un virus que se va a resistir a los desinfectantes o al jabón, es un virus que se muere fácilmente, pero hay que lavarlo, hay que limpiar. Entonces, si hay una persona que tenga EMPOS, pues lo que hay que hacer es espacios bien ventilados con ventana y probablemente todo lo que toque, pues lavarlo con agua o jabón. Y después de ese contacto, más o menos 5 a 21 días después, es que aparecen los síntomas. Es como ese periodo de incubación. Hablemos de esas manifestaciones. ¿Cómo empieza? Los primeros síntomas que pueden ocurrir, justamente como lo acabas de mencionar, son los síntomas generales de una virosis, que ya sabemos que como que me duele todo, como que no me hallo, tengo dolor de cabeza, malestar general, puede tener fiebre y claramente algunas veces hay síntomas específicos, puede tener ganglios en el cuerpo, lo que llamamos adenopatía, son como ganglecitos grandes que van apareciendo y una semana después empieza a aparecer algo característico que es el rash, un brotecito que puede ser fino, puede ser una lesión o puede ser muchas lesiones, podemos ver casos de una sola o hasta casos de 100 lesiones en el cuerpo. Como unas ronchitas. Como una ronchita que pueden ser evolucionando hacia una ampollita, una vejiguita pequeña o unas de tamaño grande, dependiendo de las condiciones de cada persona, y posteriormente se empiezan a secar esas lesiones. Eso un proceso también que puede llevar unas 2 o 3 semanas para estar completamente secas y cicatrizadas. Periodo que la persona debe estar aislada, con contactos restringidos, Sí, solamente las personas cuidadoras. Exactamente. Y especialmente también una persona que esté enferma, pues también se recomienda que use tapabocas. Porque también se transmite por gotitas, no por aerosoles, pero sí por gotitas. Es importante aclarar que esto suele tener un curso leve, es decir, la persona dura el aislamiento y mejora con un manejo simplemente de los síntomas, ¿no? Sí, eso es importante, supremamente importante, porque en este caso tenemos virus de EMPOS circulando en Colombia, sí, hay personas, pero es extremadamente, la variante que está circulando es extremadamente leve, es muy benigna, pero realmente la mayoría de gente se autolimita, porque además no tenemos tratamiento específico, no hay un antiviral para este virus. Entonces, realmente se autolimitan y la mayoría de las personas no tienen que hospitalizarse, sino que se resuelve después de 21 días. ¿Deja cicatrices? Puede dejar cicatrices. Bueno, usted mencionaba ahora, es importante diferenciarlo porque ya empiezan a circular en redes información que no es muy acertada y dicen, por ejemplo, es que es el mismo herpes zóster, es que es la misma varicela. Aclaremos que definitivamente estamos hablando de cosas muy diferentes, aunque las manifestaciones pudieran de pronto parecerse. Sí, claro, nos puede confundir incluso a los médicos, pero es importante tener presente que son virus diferentes. El virus de la varicela es un virus que ha empezado con nosotros, normalmente afecta más a los niños, produce lesiones pequeñas, vejigas pequeñitas y está circulando siempre. El virus del herpes zóster es el virus de la varicela, pero que se ha incubado porque uno se infecta de la varicela, se queda guardado y cuando uno tiene unas situaciones de estrés o por la edad puede volver a salir y es lo que causa la culebrilla comúnmente o el herpes zóster, que está ubicado en una sola
casi una línea directa La llamada de la piel, culebrilla. la que llaman la culebrilla porque es como una culebrita, justamente por donde va el nervio. Eso es varicela y herpes zóster, que es el mismo virus con nombre diferente. Y el otro es los herpes simples. Hay dos tipos de herpes que también producen lesiones como vejiguitas. El de los fuegos, que vemos a veces frecuentemente, que aparecen cuando tenemos mucho estrés o otras condiciones, y hay herpes genital. El herpes genital también puede confundirse porque recordemos que la primera o la variante que está circulando alrededor del mundo inicialmente se transmite por contacto, pero también por contacto sexual. Por contacto estrecho sexual ha tomado mucha importancia. Entonces a veces se puede confundir con otra enfermedad como el herpes genital por las vejiguitas que produce. Entonces no se trata de autodiagnosticarse, sino simplemente en caso de tener una lesión en piel, consultar y obviamente ya se indagará si hay algún tipo de nexo epidemiológico, de algún antecedente. Y usted ha dejado un mensaje muy importante. Claro, la mayoría de personas tiene un curso leve. ¿En quiénes se puede complicar? ¿Quiénes pueden presentar ya otro tipo de síntomas, por ejemplo, de tipo neurológico, respiratorio, que pudiera llevarlos incluso a la muerte? Sí, en la que está en este momento circulando, lo que hemos visto es en las personas que tienen las defensas bajas. Personas que tengan las defensas bajas porque conviven con VIH o porque tienen un trasplante de un órgano, porque tienen cáncer. El hecho de tener las defensas bajas hace que la enfermedad se disemine más y desafortunadamente puede complicarse con muchas lesiones muy severas o inclusive puede llegar a la muerte. En el caso de la nueva variante, que tiene una población un poco diferente, también se ha visto que incluso en niños pueden haber casos fatales. Importante tenerlo presente, pero ojo, esa variante solamente está en este momento en África y justamente la medida que hace la OMS es para que los países tomen medidas para que se pueda alertar y tener el control a tiempo. Ahí yo quiero que hagamos una claridad y es porque recordemos que el brote que también nos llevó a una emergencia en el año 2022 se focalizó en población LGBTI, hombres que tenían sexo con hombres. ¿Se está comportando igual esta nueva variante? ¿Qué sabemos? Usted menciona niños. Sí, no necesariamente, no necesariamente. Y digamos que la manera como se empezó a diseminar fue por contacto sexual, pero no es exclusivo. Ya dijimos que no es una enfermedad de transmisión sexual, es una enfermedad por contacto sexual, pero se transmite por contacto piel a piel. Entonces eso puede ocurrir y a veces en los niños puede ocurrir que los niños juegan, hay más intercambio, los niños normalmente se tocan más frecuentemente y eso puede hacer que haya una transmisión. Eso hace que probablemente si este virus sigue circulando, pues tenemos que tener en cuenta otras formas como el virus se transmite y no es una población particular que a veces puede generar esa estigmatización, pero en realidad es una enfermedad que se puede contraer de esta manera. Bueno, hablemos de prevención porque todas las personas que nos están viendo y desde el miércoles con este anuncio es ¿yo qué hago? Yo como ciudadana común y silvestre que estoy viendo estos anuncios, ¿qué debo hacer? Ya usted mencionó importantísimo el lavado de manos, que además nos protege no solamente de esto, sino de muchas enfermedades infecciosas. ¿Qué más medidas? Bueno, yo creo que primero es no preocuparnos en su justa medida. No entrar en pánico, que ahora cualquier granito es monkeypox, tampoco pensar al otro extremo que esto no nos va a pasar y que no es nada, sino que sí puede llegar, puede ocurrir y realmente en el tema del monkeypox es por contacto directo, estrecho con otra persona. En este momento, como vemos, lo que está circulando, y en realidad no es de gran circulación, es por contacto estrecho y contacto sexual. Si voy a tener relaciones sexuales con personas desconocidas, pues el uso del preservativo, como cualquier otra enfermedad, pues igual se puede prevenir. Y ya si convivimos con alguien que tiene monkeypox, pues lavado de manos, aislamiento de la persona, lavar los utensilios que utilice con agua y jabón. Y lo otro, si tengo una sospecha, pues consultar al médico para que se haga el tratamiento, se haga la búsqueda, como lo planteabas, porque realmente en este caso, pues si yo no he ido al África y no tengo contacto con alguien que haya ido al África, pues la posibilidad de que el granito que tengo o la ampollita que tenga sea por monkeypox, pues es cero. Probablemente eso puede cambiar, pero en este momento no hay riesgo. Bueno, y el tapabocas, mucha gente dice, ya, es que yo empecé a usar tapabocas porque es que ya con estas alertas... Bueno, yo creo que es un buen llamado porque el tapabocas sigue siendo muy útil. En este momento empezamos otra vez época de lluvias y el tapabocas nos sigue protegiendo para los virus respiratorios. Y es importante que si yo tengo las defensas bajas, pues utilice tapabocas o si tengo síntomas respiratorios, utilice tapabocas. Para este virus específicamente, si yo convivo con alguien, el que debe ponerse tapabocas es la persona que está enferma. Y obviamente en los hospitales es otra cosa, pero en general en la comunidad realmente no es la manera para prevención. Aquí la manera más importante es
lavado de manos. Bueno, usted ya nos mencionaba que como muchas enfermedades virales, no tiene un tratamiento específico, pero sí hay vacuna. ¿Qué podemos decir sobre las vacunas y qué deben saber nuestros televidentes sobre las vacunas para Mpox? Bueno, importante que las vacunas que hay en este momento disponibles no son vacunas diseñadas para el Mpox, sino son vacunas diseñadas para un primo hermano, que es la viruela humana. Es decir, nosotros teníamos circulación de viruela humana hasta la década de los 70 del siglo pasado. Esas vacunas dejaron de utilizarse porque ya no hay viruela, afortunadamente, pero como son muy cercanos los virus, se pueden utilizar y puede ser protección. Entonces hay dos vacunas disponibles, una vacuna que está siendo distribuida para poblaciones con mayor riesgo, porque en este momento la recomendación no es una vacunación masiva como hicimos con COVID. Es una vacuna que se está destinando para grupos que tienen un riesgo importante. Entonces, estas vacunas probablemente pues, van a seguir distribuyéndose en la medida que el brote, si aparece, pues, o a poblaciones que tengan mayor riesgo. Y probablemente estamos esperando los datos y las publicaciones donde muestre que efectivamente esta vacuna sí protege, que ya empiezan a aparecer en que a pesar de que no es una vacuna para monkeypox, la vacuna de la viruela humana sí protege de forma cruzada y nos puede ayudar. Y probablemente también esperaremos que haya un desarrollo para nuevas vacunas que puedan ayudar a la población. Y aquí Colombia, usted lideró un estudio de una vacuna japonesa. Sí, estamos todavía en el estudio, estamos en la fase final de ya la parte del análisis, se vacunó al comienzo del año, estamos esperando el seguimiento para poder mostrarle a la comunidad científica y a la comunidad los resultados de este estudio con la vacuna donada por el gobierno japonés. Pero ¿hay vacuna en caso de que, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud decida que se debe empezar a vacunar a población vulnerable? Hay vacunas disponibles que tienen que empezar a producirse de manera importante por los laboratorios, porque recordemos que como no es una enfermedad globalizada, pues la producción tampoco es globalizada, entonces tienen que empezar a producirse más vacunas y poder distribuirse. De hecho, eso es parte de la ventaja que tiene la alerta o la emergencia sanitaria que hace la OMS para que se muevan recursos y se pueda producir en cantidad suficiente para, en caso de tener un brote más grande, poder ofrecer vacunas. Doctor Álvarez, y no lo puedo dejar ir sin preguntarle, ¿qué debe pasar para que en un momento dado haya una declaración de pandemia? Pues básicamente lo que debe empezar a ocurrir es que ya no esté tan localizado como está en este momento en África. Recordemos que esta variante está principalmente en el Congo y los países que están al lado del Congo, al ladito, que son Burundi, Central, Ruanda, Uganda, un poquito hacia Kenia, como es ahí ubicado. Si esto empieza a salir, empezamos a ver en otros sitios de África, en otros sitios de Europa, en América, en Asia, pues básicamente vemos que ya hay transmisión local. Una cosa es diferente el caso de Suecia, que es alguien que viajó. Los importados. A otra cosa es que alguien que nunca ha ido a la África empiece a presentar casos. Ahí empezamos a ver que hay una diseminación y eso podría nuevamente hablar de una pandemia. Pero este momento es una alerta sanitaria por un brote epidémico que puede salirse. Bueno, doctor Álvarez, esa recomendación final para nuestros televidentes. Bueno, nuevamente, preocuparnos en la justa medida. Ni pánico, ni dejar de pensar que no puede pasarnos. Y siempre utilizar las medidas que ayudan a controlar la mayoría de enfermedades infecciosas. Lavado de manos y uso de tapabocas para los virus respiratorios. Estas dos medidas son extremadamente importantes y salvan vidas. Y recordar que también hay vacunas que debemos utilizar, como las que ya tenemos para la viruela, para la influenza, o para los refuerzos de COVID y otras enfermedades en las cuales podemos protegernos. Bueno, doctor Álvarez, como siempre, muchísimas gracias. Nos unimos a ese llamado a la calma, pero a estar siempre atentos, a estar bien informados, porque esto es dinámico, esto es cambiante, seguimos aprendiendo todos los días y eso sí, más rápido que los virus, siempre llegan la desinformación y todas estas teorías de conspiración. Nos vemos al mediodía.